Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes 6 de junio del 2022 y vamos a empezar la consultoría de la asignatura Salud Mental. Mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de la materia. Bueno, agradezco a los estudiantes que están participando y a los colegas docentes que ahí veo a Hernán, a Bárbara y a Marcos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, como siempre, vamos a empezar preguntándoles si tienen alguna duda del práctico anterior, si me quieren consultar, como el nombre de esta actividad lo indica, consultar o preguntar algo. Bueno. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Bueno, cuando nadie pregunta uno no sabe. Profe, bueno. yo tengo una pregunta. Dale, ¿quién sos? Pará. Así te doy, habla otra vez. ¿Quién hablaba? ¿Faustina? Yo, profe Faustina. Sí, dale. Si podías dar un ejemplo de un paciente BOR, para que me quede más claro. Border. Sí. Cuando ustedes ven ahí, en ese territorio intermedio, las fuertes o muy fuertes y rígidas estabilizaciones y frágiles desestabilizaciones, uno de los elementos que tienen que aprender a entender es justamente que hay una estructura que se llama borderline, que en realidad es el concepto de border, ¿no? Lo generó una psicoanalista alemana, exiliada de la Segunda Guerra Mundial, que se fue a Estados Unidos, que es Helen Deutsch. Helen Deutsch. Alguien si lo puede escribir en el chat para que quede, Helen Deutsch. Ella describió unas personalidades que en inglés se llaman as if, como si, as, como, if, sí, en inglés, ¿no? Personalidades as if. Helen Deutsch, que se había analizado con Freud, era médica, y era una clínica impresionante, describe un tipo de personalidades que no le entraban ni entre la neurosis, muy bien, gracias Hernán, ni entre la neurosis ni en la psicosis, no entraban en esas categorías. ¿Y por qué se caracterizan los así diagnosticados borderline, ¿no? Porque están en el borde, ¿no? Uno podría decir. Es un poquito una bolsa de gatos, ¿no? La clasificación borderline. Y a veces hay que ser muy Está la puerta cuando entras. Cerrala, a ver. Mostrámela que no la veo. Che, los que no estén hablando, mutense, porque se oye el ruido cotidiano de la casa. Bueno, entonces, la característica del border es justamente un elemento, es la inestabilidad. Yo los puedo bloquear, ¿no? Un poquito de los que no están hablando. Tania. A ver, la mamá de Tania, no sé quién es, ¿podés bloquearte? ¿Podés bajar el volumen de tu computadora a la mamá de Tania, llamando a la mamá de Tania? Bueno, la inestabilidad es típica del border. Son personas que tienen una estructura que no llegan francamente a psicotizarse, pero presentan descriptivamente episodios del orden de lo inestable y de mucha ansiedad. Por eso es como si, cuando Helen Deutsch plantea a las personalidades como si, es como si fueran un neurótico, pero no son un neurótico. Lacan en uno de sus seminarios dice, los neuróticos son irreventables, ¿no? ¿En qué punto justamente uno puede plantear eso? En que el neurótico tiene una estructura que ante un trauma o una situación real responde con buena subjetividad a eso
y una estructura que se llama fantasma es lo que nos permite adaptarnos a la cotidianeidad. En cambio, el border, leyéndolo desde Lacan y desde los comentadores de Lacan, digamos, en cambio el border es una estructura en donde la estructura es lábil, el paciente se presenta, digamos, como sí siempre. Es de una, podríamos decir, copia, pero no se identifica. Porque lo que nos hace mantener un yo medianamente estable y de regulación, para el psicoanálisis es el yo. Y eso implica, para que uno tenga un yo, el yo no es más que un conjunto de identificaciones. Y estos pacientes borderline, los que tienen, es una falla en la identificación que les permite de alguna manera tener una subjetividad y un fantasma establecido que les permita andar por el mundo. Una de las características de los borders es el alto nivel de ansiedad. Los borders son inestables y muy ansiosos. A veces es más difícil medicar, por ejemplo, a un paciente border que a un paciente psicótico propiamente dicho. Esto lo saben los médicos que acá están, ¿no? Es como muy difícil a veces lograr cierta estabilización. Es un paciente cambiante, muy caracteropático, a veces un poco manipulador, a veces muy frágil. Esto, profe, me queda duda con el término de fantasma. Está bien. El fantasma es un término lacaniano que tiene que ver con cierta forma de estar en el mundo, es el argumento inconsciente que nos permite estar en el mundo, Brian. Ese es el fantasma, es una forma de saber, hay fantasmas que son primordiales y hay fantasmas que son no fantasmas primarios. Entonces, el fantasma es una forma de estar en el mundo. Por ejemplo, uno puede decir, ¿cuál es el fantasma del obsesivo? Habitualmente la neurosis obsesiva tiene un fantasma justamente donde la duda, donde se presenta algo del orden de no triunfaré porque si triunfo, ese no soy yo, aparece como lo imposible que habíamos dicho del deseo, presentado en el fantasma. Es una idea de cómo gozar en el mundo y cómo estar en el mundo, eso nos lo da el fantasma. Entonces hay fantasmas, tiene hasta un matema en psicoanálisis lacaniano que se llama S/Losange, vieron como ven en cirugía, A, que es la relación del sujeto con el objeto. Entonces, la relación entre el sujeto y los objetos del mundo, en donde también caben los vínculos con las personas, pero esto no es porque no seamos empáticos, sino porque en la filosofía, en el psicoanálisis, se habla del objeto en el mundo, ¿se entiende? Entonces no es que uno al decir objeto está menospreciando a los otros como personas, sino que epistemológicamente se dice así. Entonces esta relación del fantasma, del sujeto barrado, lo podés escribir, lo que pasa es que no se puede escribir, por ejemplo, el fantasma de un histérico sería el deseo insatisfecho de algo. Bueno, está muy bien lo que decís, Micaela, porque no es exactamente eso, pero tiene que ver con eso, y está muy bien para el nivel de intervención que ustedes tienen, exactamente. Hay un fantasma, ahí está. Ven que, como lo escribió Hernán, sujeto barrado, que parece dinero, pero es con una sola barra, losange, ven que es un rombo el losange. ¿Ustedes cursaron cirugía? No, el año que viene. Pero están viendo suturas, ¿no? No. No. Cuando vean la sutura van a ver que para afrontar dos bordes que están así, por ejemplo, lo que van a hacer es un rombo y para poder cerrarlo en 3. Y eso es una forma que tiene el cirujano de, ahí está, sujeto, losange, ¿ven que es un rombo? Losange A. Eso que implica la relación del sujeto, de cada persona, gracias Hernán, con el A del objeto. El border es una persona que no está armada en ese fantasma, no está bien constituido el fantasma. ¿Y qué quiero decir con esto? Ante cualquier emergencia de un trauma en el mundo se desestabiliza. Le agarran crisis de ansiedad, o manipula, o el consumo de drogas es muy habitual en los borderlines, muy habitual, y implica esto de como si fuera un neurótico, pero no tienen la posibilidad de estar en el mundo porque como el neurótico, porque son
muy vulnerables, al mismo tiempo son muy vulneradores del otro, ¿se entiende? En el sentido de que a veces manipulan, y eso es lo que se entendería, hay uso de sustancias, de sustancias ya sea legales o ilegales, varían, son personas con mucha dificultad para adaptarse a cualquier nivel de autoridad o dispositivo social. Son personas bastante inadaptadas, por eso digo que a veces es preferible medicar un psicótico, un esquizofrénico, y no medicar un border, por esto de la inestabilidad, por esto de la ansiedad, entran en procesos de depresión con mucha facilidad, son muy inestables. El doctor Goldar decía, los adolescentes son justamente los borders fisiológicos, es decir, que hay un momento en que uno está inestable con cuáles son las identificaciones, ¿sí? Pero hay otro momento que si uno tiene una estructura neurótica bien armada, bueno, eso deja de pasar y uno puede enfrentarse ante las dificultades y los traumas de la vida cotidiana de mejor manera. Por ejemplo, elaboran mal los duelos, el de la dimensión de la pérdida no pueden superar bien el tema de los duelos ni las pérdidas. Entonces, hay todo, y bueno, y se han escrito un montón de libros en relación a lo borderline, ¿no? Entonces uno podría decir, no es neurótico ni psicótico, pero en realidad estas microcrisis que hacen se llaman muchas veces microcrisis psicóticas porque aparentan, para el que no sabe, un episodio que puede parecer psicótico, pero en realidad nunca hay presencia ni de alucinaciones auditivas, el border no, porque el border comparte más la estructura con el neurótico, es una estructura neurótica fallida, eso es el border, es una estructura neurótica fallida, pero no llega a armar la psicosis propiamente dicha, y en realidad en los momentos de descompensación lo que hace puede hacer hasta un episodio de excitación psicomotriz o una desestabilización al modo de la histeria, ¿no? Pero en realidad no aparecen nunca ni alucinaciones, porque si ustedes creen que es un border y aparecen alucinaciones verbales o neologismos, eso les implicaría tener que cambiar el diagnóstico, ¿se entiende? Porque ahí sí lo que estaríamos en el terreno de la psicosis. No sé si alguno de los aquí presentes docentes quiere agregar algo con respecto a los borders y su... Yo quería agregar, la descripción que hiciste fue hermosa, pero cuando nosotros tuvimos el caso clínico, en esto de la psicosis, en el práctico pasado, uno de los casos, los alumnos lo van a recordar, de una chica que se miraba al espejo, que se retocaba, que no podía salir sin retocarse, que no tenía un trastorno de la conducta alimentaria, sino tenía mucha inestabilidad en cuanto a la imagen corporal. Tenía otros elementos, pero no tengo en la cabeza. El diagnóstico daba más para pensar una psicosis, por cuestiones que tenía la forma como se ocultaba su cuerpo y todo. Sin embargo, de parte de los alumnos salió como diagnóstico esto que no nos quisimos meter mucho del trastorno de la personalidad. Pero qué bien los estudiantes, muy bien, claro. Cuando lo dijeron, sí, y cuando le dijeron no lo podíamos descartar, porque elementos para descartarlos no teníamos, y sí, también esta cuestión de que se tapa el cuerpo por parte de unos alumnos de la cuestión como traumática. ¿Sí? Claro. A lo que se abrió como un panorama como muy grande. Igual terminamos hablando de la cuestión psicótica y no se abrió mucho de eso, pero digamos que hay un cuestionamiento de ellos en relación a todo esto que está bueno aclarar, porque son pacientes, son usuarios, sí, que se los van a encontrar en la vida cotidiana porque suelen ser demandantes, más con esta cuestión del vacío existencial y el diagnóstico diferencial con la depresión. Aburrimiento. ¿Sí? Siempre están o aburridos o haciéndole manipulando al otro por su aburrimiento, por su, digamos, eso. El tema es que el tema en salud mental, no es un problema, pero es el tema en salud mental, tiene que ver con que, claro, si ustedes no oyen hablar al paciente, por eso a veces yo trato de decirles alguna cita, son pacientes que tienden mucho, si ustedes no escuchan hablar al paciente, es muy difícil hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico no se hace en una sola, el diagnóstico en salud mental siempre es diferido.
porque uno tiene que ver un poquito la evolución. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé del síndrome febril, parecido al síndrome febril? Nadie va a pensar que que un niño tiene 24 horas de fiebre va a tener un linfoma necesariamente. Puede pasar que tenga un resfrío común, que después haga una bronquitis, o yo qué sé. Entonces, digamos, siempre se deja un diagnóstico diferido. Y en salud mental, en psiquiatría, en psicopatología, los diagnósticos tienen que ser diferidos. Entonces, por ahí lo que aparece es una descompensación, pero hay que ver bien qué elementos en la descompensación, que lo trae también el saber y la experiencia, ¿no? ¿Qué elementos en la descompensación dan más para un border? También son llamadas a veces locuras histéricas, ¿se entiende? Y no hacen una franca psicosis con alucinación. Por ejemplo, lo del espejo que trae la doctora Darling. Una histérica se puede estar mirando al espejo más que un esquizofrénico. Entonces lo que hay que verlo es junto con otros elementos, qué significa, pero no cualquier persona que se mire al espejo va a tener signo del espejo, que es típico de las esquizofrenias, porque justamente ahí sí falla del todo la identificación y la persona, hombre, mujer, lo que fuese, se mira constantemente para reafirmar que él es ese. Entonces el trastorno de identificación y la tendencia al acting vamos a marcar en el border. El border tiene mucha tendencia al acting. ¿Qué es el acting? Es el procedimiento del actuar, pero fallidamente, digamos, ¿no? Por ejemplo, la persona intenta hacer o no hacer, porque así como lo van a ver en neurología, hay toda una subjetividad dentro de cada persona que tiene que ver con el impedirse. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en relación a cuando hablamos actividad? Impedirse, no hablar no decir lo que hay que decir. Hay gente que no se impide de nada y hace cosas que cuando realiza el acto están incorrectas porque no están logradas. Entonces actuó de una manera, digamos, no adecuada a su propia subjetividad ni a la subjetividad del otro. Eso se llama acting, ¿no? En psicoanálisis. Son pacientes muy actuadores, con mal manejo de la hostilidad, pero la verdad que las crisis que presentan, si uno tiene experiencia y uno puede escuchar lo que dice el paciente, en general no se parece a un brote, porque un brote esquizofrénico tiene que tener características fundamentales, tiene que tener alucinación, tiene que tener algún trastorno del lenguaje, y el border lo que puede tener como trastorno del lenguaje, como una anomalía del lenguaje, es que hable mucho y un poco desordenadamente, como mucho puede tener una fuga de ideas en la descompensación. Ya que trae el caso, me dice Geraldine, anterior a colación, la actitud infantiloide de la chica del caso es, sí, está bien, la actitud infantiloide, digamos, porque ustedes advierten que los niños, digamos, son demandantes como los borders, uno podría decir, bueno, esa actitud infantiloide podría corresponder a una descripción, digamos, a una persona que no ha llegado como un nivel de maduración adecuado. Uno dice, ¿cuál es el nivel de maduración? Bueno, siempre es cómo uno se lleva con los otros, en la esfera privada y en la esfera pública, ¿sí? Bárbara, ¿querés decir algo de Marco y Hernán? ¿Quieren agregar algo con respecto? No, me parece está bueno esto, bueno, un poco lo del border, creo que también esto de las crisis, uno creo que también están muy asociadas a una cuestión de reactividad, ¿no? Es como que hay una especie de hiperreactividad, donde uno cuando habla con los pacientes, generalmente hay un desencadenante que no es habitualmente como como decías vos recién, como para, digamos, ser de tanta determinación en el acto, ¿no? Esto, digamos, de la inestabilidad lo marca un poco el border, no sé, se pelean y hacen un lío terrible, pero generalmente hay como una situación de reactividad en cuanto a los actos, que por ahí en un paciente que no tiene una psicosis o un trastorno bipolar brotado, generalmente no es tan frecuente la reactividad, la hiperreactividad, por lo menos eso es una de las cuestiones que a veces uno lo ve como descriptivo y diagnósticos diferenciales, ¿no? Como que nada, está como ese antecedente, no quiere decir que necesariamente suceda así, pero es como bastante característico. ¿Entienden esto, que es muy importante, lo que dice
también lo que dice Marcos, en el sentido de poder plantear, digamos, que plantear la cuestión en el sentido de que lo reactivo, cuando alguien viene mal porque le pasó algo de afuera, porque sucedió algo, es como un buen diagnóstico para el paciente, porque hay algo de la realidad que está desencadenando eso. En cambio, en la psicosis, el desencadenamiento es más difícil de leer, porque no es una evidencia. El desencadenamiento en la psicosis es que hacer la conclusión de la interpretación, momento de ver, ¿no? Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. En la psicosis no hay una reactividad, quiere decir, puede descompensarse un paciente psicótico por lo que pasa afuera, pero ustedes ven que con esto que dice Marcos, lo que dice el doctor Aymar, lo que podemos articular es que sigue estando en conexión con el mundo externo, no se le clausuró el mundo externo como a la psicosis, ¿sí? Y tienen y aparte no tienen trastorno del lenguaje, digamos, pero la reactividad, por eso, la hiperreactividad es tal que siempre están como inestables, sí, con hipertimia placentera. Sí. Uno a veces lo ve, por ejemplo, no sé, en un paciente internado con un trastorno, no sé, psicótico o una manía, y están permanentemente, ingresan descompensados y también hasta que se compensan, están en un estado que van bajando como gradualmente hasta que se estabilizan, ¿no? Eso sería más que ver con la estabilización. El border por ahí vino descompensado, vos parece que está estable, o sea, lo encontraste y al otro día te descompensa otra vez. Y al otro día te prende fuego una habitación de una clínica. A mí nosotros nos pasó un chico que era un border y que se enojó porque la enfermera no le dio un cigarrillo y prendió fuego una habitación. Que un psicótico, eso, si está compensado, es muy raro, lo puede hacer. O sea, no estoy hablando, obviamente, acá de cuestiones de todo o nada, porque, bueno, menos en la psiquiatría, salud mental. Pero está muy bien. Pero es como una cuestión como a pensar. O sea, este chico, por ejemplo, digamos, era muy difícil también a veces decir cuándo está estable como para poder retirarse de la clínica, porque vos lo ves bien y de golpe te prende. Porque la estabilización del border es su propia desestabilización. Claro. Su estar en el mundo es desestabilizado, ¿no? Entonces empiezan una carrera, la dejan, empiezan algo, lo sueltan, pero hay como una tendencia al acting, esto es muy importante, que es típica de los borders y no de la psicosis, y no de los pacientes psicóticos, ¿sí? No de las estructuras psicóticas, y eso es bien border, sí. Entonces, profe, ¿cómo vendría a ser el tratamiento? ¿Quién habla? No tengo la cámara prendida. Micaela, bueno. La cámara. Bueno, entonces, ¿cómo vendría a ser el tratamiento? Porque por lo que decía Marcos, ¿cómo sabes cuándo va a estar estable y que no le vuelva a agarrar un brote? Sí, brote no. No, brote no. Los bordes claro, sí, brote no. Brote lo dejamos para esquizofrenia, nada más que para esquizofrenia. Sí. Claro, la palabra sería que le agarre esta desestabilización. O descompensación, sí. Vos aportás lo tuyo, Marcos, yo aporto después lo mío. Dale, sí, yo creo que, un poco reciente lo decía María Clara al principio del tratamiento y la posibilidad de recuperación o de respuesta de un paciente psicótico, una esquizofrenia y un border al tratamiento, por ejemplo, farmacológico, ¿no? Si bien los psicóticos tal vez no van a remitir, la totalidad de los síntomas, por ahí van a mejorar los síntomas productivos, los síntomas alucinatorios, delirantes, uno tendría mejor respuesta a los antipsicóticos, sabes más o menos con qué apuntar a ese paciente y el tratamiento generalmente puede o no funcionar, pero hay como más, evidencia de lo que se utiliza y de la eficacia de los fármacos. Por más que no sean súper eficaces, hay. En el trastorno border aparece una cuestión muy compleja, primero porque hay muy poca evidencia farmacológica y ensayos que aprueben por esta característica del cuadro un fármaco en particular. Esa es la dificultad que tenés. O sea, no es que hay un tratamiento para el trastorno border, para el border, o sea, no hay uno específico. Entonces ahí hay que ver un poco esto que predomina en el cuadro y tal vez ahí un poco ir afrontando las características de cada caso. No sé, si tienen, como decía recién, por ahí cierta impulsividad, bueno, por ahí tendrás que utilizar un tratamiento para la impulsividad. Si tiene cierta compromiso afectivo no sé, depresivo, a lo mejor hay que usar un antidepresivo. O sea, no hay un esquema
único para tratar a un paciente. No sé, por ahí, Bárbara, vos si tenés algo más diferente, pero en principio es un poco así, o sea, no hay una, digamos, como te digo, una evidencia muy clara. Vos escuchás o lees porque el border es renuente a los protocolos medicamentosos, porque claro. Cuanto más se acercan al campo de la neurosis, menos influible es porque estamos en el campo del discurso. Entonces, es muy, digamos, ¿por qué los antipsicóticos funcionan bastante bien con los psicóticos? Porque es una cuestión de receptores, como les explicó el doctor en la otra clase, todo lo demás. Pero acá estamos en un campo de la pseudo, así como sí, pero no responden bien a la medicación. Esto es, aunque uno le haga un esquema, por ejemplo, como decía el doctor Aymar, aunque algunos psiquiatras le pongan el esquema de un antidepresivo, un ansiolítico, un inhibidor de la recaptación de serotonina, los IRS, por ejemplo, y un ansiolítico, o uno le ponga un estabilizador, o el psiquiatra le ponga un estabilizador del ánimo, ¿me entendés? No remiten tan bien. Con los estabilizadores del ánimo a veces andan bien, ¿no, Marcos? A veces andan bien. Sí, sí, en general la mayoría toman estabilizadores del ánimo, que son generalmente los antiepilépticos. El Valcote, por ejemplo, claro, valproato de sodio, o si no, también los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, la quetiapina, también tienen, pero no hay una evidencia y una aprobación como para el resto de los trastornos. Te diría, para la depresión resistente hay más ensayos que para el border. Y bueno, ahí tenés un poco esto. Y esto como tiene la característica tan, digamos, la sensación de que el paciente está estable es como de un segundo para el otro. Esto sí que es el momento de la evaluación, ¿no? Porque vos ves un paciente y decís, este chico, a mí me quedó el recuerdo que estaba internado, y que vos decís, este chico está súper bien, se puede ir, y no le dieron un cigarrillo y prende fuego. Esto fue hace un montón de años, ¿no? ¿Ven qué sensibilidad a la insatisfacción en la demanda que hay? Cómo se inestabilizan, en el ejemplo que da el doctor Aymar, cómo se desestabilizan justamente en el fracaso, ¿no? Porque tienen un tema con el fracaso y el éxito, siempre tienen un tema. Perdón que interrumpa, porque a raíz de eso está bueno aclararle hacia los alumnos el consumo alto de benzodiazepinas, porque son pacientes que como que no toleran mucho las frustraciones, el padecimiento, y como le decía María Clara, como realmente cuando entran en este circuito de los psicofármacos tienen un altísimo consumo, un poco aportado por los psiquiatras en un camino, después un montón utilizan la automedicación, y bueno, eso también es importante porque eso también se lo van a encontrar ahí en el campo de la clínica. Yo lo que quería decir, que es algo chiquitito, pero a mí cuando me dijeron me sirvió un montón para esto del camino diagnóstico de este tipo de pacientes, que para diferenciarlo así de las depresiones, o por ahí los trastornos GOR, de los trastornos bipolares, que son pacientes que con sus síntomas te convocan. Uno siente como en algún punto como parte de ese síntoma, porque la manera es cómo lo expresan, ¿sí? Diferente a cómo uno se puede sentir con otros. A mí ese consejo que me lo dieron, que fue un psicoanalista de Rosario, que dio unas charlas muy lindas sobre esto, me ayudó un montón, ¿sí? Para el caso de los pacientes, ver lo que te hace sentir ese paciente. Te hace sentir como que sos parte de lo que le pasa, que tenés que actuar rápido para callar a ese síntoma que el paciente tiene. Bueno, eso nada, lo quería decir. Gracias, Bárbara. Entonces, si buscamos la explicación biológica del border, no se podría... No, por supuesto, es que la explicación biológica, a ver, que uno tenga más o menos dopamina, yo qué sé si nos hacen una imagen a todos nosotros de los 22 que somos acá, cuánto daríamos si nos miden la serotonina, si nos miden tal cosa y la otra. No hay todo lo que les estamos transmitiendo es para decirles que no hay una configuración biológica que dé una estructura. Tienen una estructura discursiva, el psicoanálisis como una gran estructura, un gran aparato teórico para marcar estructuras, y por el otro lado también les estamos aportando algunas cuestiones que tienen que ver con la clínica psiquiátrica y el tratamiento farmacológico. Es muy importante, lo vuelvo a repetir porque habría que tomarlo en el práctico, que los pacientes, ustedes tienen que entender que cuando ustedes atienden a una persona y ustedes ven que necesita un tratamiento, atenderán la urgencia, pero en realidad no hay pacientes, no hay personas sufrientes que no necesiten psicoterapia. Todas necesitan psicoterapia.
Esto es muy importante, porque ustedes no van a, ¿cómo se trata? Acá no se trata como si es una vesícula, está llena de barro, de piedritas chiquitas, y puede hacer una pancreatitis, le extraemos la vesícula, y ahí se solucionó el problema, bueno, sin esperar, si tiene una apendicitis, le extraemos el apéndice, y no esperamos que haga, si tiene una neumonía, le damos tal medicamento y actúa. Ustedes esa línea de acción con la medicación no la tienen en psiquiatría. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, para el uso racional de los psicofármacos. No hay por ejemplo, si ustedes ven una angina, ¿no? Una faringitis, que aparece como puntos en donde parece algodonosa. ¿Ustedes qué tendrían que diferenciar en un niño, por ejemplo, en una faringitis? Le duele la garganta, lo miran con la lucecita, el chico llora, la madre le pide que abra la boca, el pediatra lo revisa, o el generalista. ¿Ustedes qué diferenciarían ahí? Están viendo pediatría, ¿no? ¿Vieron infecciones o respiratorio? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tendrían que diagnosticar ahí? ¿Qué diagnóstico diferencial tienen que hacer? Garganta roja, con puntitos blancos. ¿Qué tienen que? Sí, infección de la vía respiratoria alta, Bueno, Claro, y Geraldine, hay que ¿qué etiología? ¿Qué etiología? ¿Qué primero lo que hay que descartar? ¿Qué es, chicos? Que no tenga un estreptococo beta hemolítico, que no sea una angina con estreptococo beta hemolítico, porque ahí sí hay que medicarlo. Si es virósico, no lo van a medicar los pediatras. Si le ven que el agujerito de la angina es más como un afta que algodonoso para afuera, uno piensa que por ahí es más virósica. Digo, obviamente que cuando mis hijos tenían esas cosas, obviamente que hacía la pediatra, no les voy a enseñar yo a hacer pediatría, pero lo que les quiero decir es que hay una diferenciación importante que es beta hemolítico o no es beta hemolítico. ¿Lo medico o no lo medico, digamos? Porque ahí pasa, por si le dan el amoxidal solo, la penicilina, lo que les indiquen los profesores que tienen que darlo, pero primero tienen que hacer el diagnóstico. En cambio, en psiquiatría, no es que ustedes tienen como muy bien dijo Marcos antes, no es que tienen un fenómeno, un síntoma, un signo, lo medican e inmediatamente cesa. No. ¿Por qué? Porque ¿qué nos enseña el psicoanálisis? Antes Bárbara lo dijo, digamos, yo lo voy a ampliar un poquito más y a profundizar un poco más. Hay patologías que hacen transferencia, esas son las neurosis. Hay patologías que no hacen transferencia, quiere decir que no establecen una direccionalidad a su propio discurso, a lo que dicen, ni al terapeuta, para decirlo de una manera. Porque uno, si se hace cargo de lo que dice, si puede intervenir en lo que dice e interpelarse por medio de un dispositivo, quiere decir que hay transferencia. La transferencia es eso, la posible interpelación sobre el discurso de cada uno de nosotros, ¿sí? Por el discurso mismo y conducido por un analista. Entonces, las neurosis son neurosis de transferencia, ¿sí? Quiere decir, uno le va a hablar al otro porque reconoce en el otro a un sujeto supuesto saber, y puede tener una conexión con el otro. Lo que Bárbara explicaba, lo tomaban muchos psicoanalistas, digamos, de otra época, en relación a poder pensar la contratransferencia. Si hay identificación con el paciente es un neurótico o un border, quiere decir un neurótico descompensado, ¿se entiende? Pero era una forma de pensar un concepto psicoanalítico que Lacan de alguna manera lo critica, pero que es la transferencia. No es lo mismo la transferencia que la adherencia a los tratamientos, es diferente. En cada materia tienen que aprender el vocabulario y lo que significa. Nosotros en psicoanálisis no hablamos de adherencia, hablamos de transferencia. Entonces, hay pacientes que aún siendo psicóticos tienen transferencia a ciertos dispositivos, a la internación, al terapeuta que les habla, a la terapia ocupacional, al psicólogo, a la medicación, ¿no? Entonces es muy importante pensar eso. ¿Qué es la transferencia? Es la interpelación posible a lo que uno está diciendo por el discurso y que uno confíe en que otro lo va a entender, ¿sí? Bueno, entonces justamente los borders
tienen como característica, una de las características muy importantes de los borders, es el alto nivel de narcisismo que tienen, ¿no? Tienen un alto nivel de narcisismo, quiere decir esto que describió en su momento Marcos, en el sentido de que poca tolerancia a la frustración, porque son personalidades muy narcisas, porque yo tampoco, siempre aparecen como geniales de alguna manera, pero en cierta expresión de lo que dicen, pero después son bastante fracasadores seriales en la vida cotidiana y en la realización de los hechos, porque tienen más tendencia al acting, quiere decir a la acción realizada, pero que no puede ser lograda, ¿sí? Es siempre incompleta, ¿sí? La fuga de la casa, la toma de medicación, ¿no? Toma compulsiva de medicación, el alcoholismo. Otra característica del tema de los borders, esto de pasar de la idealización a la evaluación, viste que también es bastante característico de verlos, o sea que un sujeto, digamos, un paciente diga, bueno, no sé, que ama a una persona. El doctor es un genio y al otro día... Sos un genio y al otro día sos el peor, te hacen un juicio, te quieren, no sé, te pasan por 2 redes sociales como o sea, esto de la idealización a la evaluación es bastante característico también en las crisis, ¿no? Bueno, en los episodios de... Exactamente. Ahí tienen el como si fuera un genio, como si fuera un fracasado, digamos, ese desbalance, que se ve muy claramente. Bueno, entonces, esto de cómo se lleva a cabo el tratamiento, bueno, lo que queremos transmitirles es la importancia de entender la terapia, la psicoterapia. Yo considero que la mejor psicoterapia es el psicoanálisis, pero bueno, habrá otros que tienen otros métodos de hacer terapia, pero la terapia es importante porque es fundamental. Entonces ustedes como médicos clínicos, como médicos generalistas, no van a empezar ninguna psicoterapia en la sala, en la emergencia, en la interconsulta. Pueden pedir que un profesional de la salud mental evalúe al paciente y bueno, y pueda determinar si necesita ser derivado para psicoterapia, ¿se entiende? Por lo menos hacer la derivación. Ustedes también en la guardia pueden decirle, bueno, puede consultar con alguien de salud mental, ¿se entiende? Eso lo pueden hacer. No se van a poner ni a hacer psicoterapia, porque eso lleva un trabajo de aprendizaje. Ustedes ven, ¿cómo se llama? Santiago no estudié nada, ¿no? No, ¿cómo se llama? El de... Ese que mandas vos. Sí, los mando a los compañeros de la cátedra. Uno que hace... Por ahí lo conocen como el rugby, porque antes hacía cosas de rugby. Ezequiel Campa, Santiago. se llama Ezequiel Campa, y se llama, creo que es Santiago no estudié nada, ¿no? Entonces el tipo hace unas descripciones interesantísimas, la verdad, que unos stand-up fantásticos, se los recomiendo que lo vean, es muy bueno. Bueno, vamos a... me voy a fijar, ¿se acuerdan cómo es para que lo busquen en YouTube? Hay uno sobre medicina que es genial. Ahí lo está pasando. Santiago no estudié nada. Ahí está, lo pasó Brian. Hay una de medicina que es genial. Dice, ¿cómo vas a ver un médico si mi cuerpo? Bueno, muy interesante, Santiago no estudié nada. Bueno, está logradísimo el stand-up. Son varios que les recomiendo que vean porque es un tipo de una inteligencia increíble y tiene mucho que ver con ciertos niveles interpela ciertos niveles de nuestra cotidianeidad. Vamos a hablar un poquito de psicosis disociativas. ¿Les parece ahora? Hablamos de border, tratamiento, ¿sí? Para que vos me hagas, los chicos del equipo de salud mental hagan, ¿no? Entonces, ¿qué es los border? Características y tratamiento, características, ¿no? Y ahora hablamos de la medicación y ahora vamos a hablar de las psicosis disociativas. Bueno, ¿por qué? Lo primero es por qué, digamos, les pido a los docentes que cuando quieran intervenir, lo vamos diciendo, ¿por qué se llaman psicosis disociativas? El paradigma de la psicosis disociativa es la esquizo, que es división en griego, frenia, que es mente dividida. Con esto que quiere decir
que hay un sector de la persona que está afectada por la esquizofrenia que piensa, hay sensopercepción fallida, digamos, en el punto en que hay alucinaciones, delirio, con un juicio desviado. Entonces, los psiquiatras, desde Pinel en adelante, han trabajado sobre lo que es la disociación psíquica. En realidad Freud también la toma y piensa otra cosa. Vieron que antes les puse que la fórmula del fantasma es como el sujeto, cada uno del sujeto del inconsciente se relaciona, con el sujeto barrado, se relaciona con los objetos. Freud no está muy de acuerdo en que llamemos esto esquizofrenia o las psicosis disociativas, porque él lo que enseña es que siempre estamos disociados, pero hay una disociación que es característica de los neuróticos y también de los borders, y otra disociación que es típica de los psicóticos. Esta disociación que tiene el psicótico, y por eso se llama psicosis disociativa, es desde el psicoanálisis pensada como una ruptura con el discurso de cada uno, con que el psicótico justamente no puede tener un discurso a ser interpelado sin que esto le cueste, digamos, por decirlo de alguna manera, la propia subjetividad del psicótico. No se lo puede interpelar, no puede hacer una interpelación posible, digamos, en el sentido de que está escindido. En psicoanálisis se dice escindido del campo del otro, ¿no? Escindido del campo del otro. Y lo que aparece en el psicoanálisis como la teoría sobre la psicosis es que falta un significante que se llama forclusión del significante del nombre del padre, y a partir de este significante que falta, se altera, digamos, el nivel del pensamiento y el nivel del sujeto no está anudado de la manera adecuada. Entonces lo que aparecen es justamente esta dimensión, ven que las tres estructuras clínicas, digamos, cuando pensamos el territorio de la neurosis, el territorio de esas intermedias, border, caracteropatías, psicopatías, adicciones, bulimia, anorexia, todo eso como fuertes, férreas. Yo les puse un adjetivo que está mejor que el que estoy usando, estrictas ahí en el mapa forzado de la clínica, estabilizaciones muy caracteropáticas, se puede decir, desestabilizaciones y se destabilizan con fragilidad. En cambio, las psicosis disociativas justamente tienen que ver con no hay inscripción del fantasma, no se pasó por el complejo de Edipo, no se atravesó el complejo de Edipo, y justamente el paciente es por eso que alucina, porque no está funcionando lo que es la base de la subjetividad, que sería lo que llamamos represión, Verdrängung en alemán, ¿sí? Ustedes tienen ahí 4 psicosis disociativas, yo se las planteé así, y también les van a dar en el práctico, si no se los doy ahora, una escalerita que yo armo con la psicosis, en el sentido de disociativas, de poder pensar. En un extremo de la psicosis tienen la más delirante, con un delirio sistematizado, no alucinatoria, ¿no? Y más estable, que es la paranoia. ¿Ven cómo todos empiezan con ¿no? Paranoia. Y luego tienen 4 parafrenias. Y luego tienen en la punta de esa escalera la esquizofrenia. Entonces, a ver si lo tengo por acá, y si no lo hago. En el sentido de poder, justamente, en el sentido de poder pensar que la esquizofrenia es una psicosis disociativa con alto nivel de alucinación y franca, digamos, tendencia a la, franca tendencia a la, al defecto, acá está. Este tema es como rejunte de las, sí, rejunte, de las clases 11 y 12, un rejunte. Sí, perdón por la expresión, lo vamos a ver siempre, Micaela. El mapa de la clínica lo vamos a ver siempre, porque es trabajar sobre eso. Lo que pasa es que en las primeras clases tuvimos que dar una vuelta, miren,
este es el esquema beta de la psicosis, ¿no? Acá tienen la paranoia, ¿ven? La paranoia, y ahí en paranoia, justamente ahora voy a tratar de mandarlo, ¿no? Se ve justamente más alto el nivel de delirio, no cursa por brotes, y el delirio es sistematizado. Y luego tienen las 4 parafrenias. ¿Qué son las 4 parafrenias? Es lo que articula lo que sería la esquizofrenia con el campo de la paranoia. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia tiene mucha alucinación, poco delirio, mucho deterioro y justamente defecto. Y en el medio tienen el grupo de las parafrenias que se llaman sistematizadas. La primera, la S de sistematizadas, justamente la otra es, digamos, sistematizadas, ahí está. No me acuerdo ahora, de sistematizadas a fantásticas, ¿sí? Confabulatorias, sí, ahí está. Entonces, ahí tienen los diferentes grados de delirio, digamos. No se habla mucho actualmente de las parafrenias, pero son síndromes delirantes parciales. Síndromes delirantes parciales. Si ustedes hablan de una parafrenia fantástica, ahí lo que van a ver justamente es que se parece más a la esquizofrenia que a la paranoia. Si ustedes hablan de una parafrenia sistematizada, va a ser más delirante y menos deteriorante. Entonces esa es la articulación, ¿no? Posible en poder pensar los síndromes delirantes y las psicosis disociativas. No me acuerdo la parafrenia, la primera de la E es expansiva, no, es, la C, la S, la que está más cerca de la esquizofrenia, de la paranoia, es sistematizada, ¿sí? Expansiva, confabulatoria y fantástica, ¿sí? ¿Saben cómo es? Es según el tipo de tema delirante que toma la parafrenia, y así se clasificó tradicionalmente, ¿se entienden? Entonces es un síndrome delirante parcial que puede parecerse más a la esquizofrenia o más a la paranoia. Entonces, sí, la paranoia, ¿quién la describió? ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron en el teórico. Kraepelin. Kraepelin es el padre de la paranoia, ¿sí? La paranoia fue pensada por Kraepelin, ¿sí? Así que Kraepelin, acuérdense que Kraepelin escribió 9 ediciones de su manual de psiquiatría, y justamente es el que piensa lo que hoy llamamos esquizofrenia, la pensaba como dementia paranoide, ¿sí? Pero es Kraepelin quien describe la paranoia. Y el nombre esquizofrenia, ¿de quién es? Eso lo tienen que saber. Esas dos cosas las tienen que saber de esos dos autores. ¿Quién describió la esquizofrenia? ¿Se acuerdan? Como tal, incluyéndola en el nombre con el cual las consagró. No se acuerdan, Bloiler. Entonces, Kraepelin aparece Kraepelin describiendo, digamos, paranoia y lo que él llama dementia paranoide, ¿sí? Y ahí tienen a Bloiler en 1911, dice, bueno, la demencia, ¿vieron? Descripta por Kraepelin, la voy a llamar esquizofrenia. Entonces tiene el triángulo de Bloiler, ¿no? En donde ya lo hablamos en otras clases, en donde aparecen los 3 elementos que Bloiler en 1911, influido por los textos de Freud, que le daba a leer Jung, escribe, y gracias a 3 ensayos que leyó de Freud, toma 3 ensayos y empieza a pensar que hay 3 elementos que le permiten llamar esquizofrenia a lo que Kraepelin llamó dementia paranoide. Entonces, esos 3 elementos que configuran la tríada de Bloiler son el autismo, ¿no? El aplanamiento afectivo y el trastorno en la asociación de ideas. Esa es la tríada de Bloiler para las esquizofrenias. Y el libro famoso de Bloiler se llama El libro de las esquizofrenias, y abajo dice dementia paranoide, quiere decir, retoma Kraepelin, ¿sí? Voy a ver si lo encuentro rápidamente, pero está ahí. Entonces ustedes tienen... ¿Puede repetir, por favor, los 3 elementos? Sí, claro. Sí, y repetir, y los tienen en el triangulito
en el triángulo que ahí les vamos a dar, ¿sí? Mirá, esto que dice acá en alemán, Urspaltung, es disociación, la palabra Spaltung es disociación, y Ur es primera. Entonces ese es el triángulo de Bleuler para la esquizofrenia. Una disociación primaria, un daño primario, injuria, lo llama Bleuler, en donde se produce el autismo, ahí lo tienen ustedes acá, ver acá, ahí, que yo estoy en espejo, acá tienen autismo, trastorno en la asociación de ideas y achatamiento afectivo. ¿Qué? Sí. No, que se veía bien, que se veía bien. Bueno, bien. Entonces, ahí ustedes tienen, este es Bleuler, 1911, el libro de las esquizofrenias, ¿sí? Estos son los 3 elementos. Bleuler dice en ese libro, si la injuria ha sido grande, se producirá una esquizofrenia. Si la injuria en cuanto a disociación es grande, ahí se producirá una esquizofrenia. Si la injuria es menor, será una paranoia. ¿Ven cómo las articula en términos de sería Spaltung es disociación, Urspaltung. Entonces, en la disociación primaria, para el grupo de las esquizofrenias, tienen esta tríada de Bleuler, ¿sí? Volvamos a... Entonces, nos estamos trabajando Perdón, ¿qué tipo de injuria se refiere para generar esa disociación primaria? Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vos habló Brian, ¿no? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, mira, yo te voy a decirlo, ahora vamos a... Ahí está, Brian. Mira, Brian, cuando la psiquiatría, antes del psicoanálisis, se apoyaba, porque el psicoanálisis tuvo una fuerte impronta en la psiquiatría, una fuerte impronta en lo que fue la psiquiatría después de mientras que Freud vivió, y después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos tuvo un fuerte aporte, el psicoanálisis hizo a la psiquiatría de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en general se describía antes del psicoanálisis, que es Freud el que empieza a pensar el psiquismo tal como lo pensamos hoy, es Freud el que empieza a pensar en el psiquismo, siempre la psiquiatría estuvo, me parece, montada en 2 caballos. Uno era la filosofía y otro era la anatomía patológica y sus variables biológicas, ¿no? Digamos, siempre intentaba armarse con esta característica bifronte, te diría, ¿no? De entender, de tomar ideas de la filosofía, ¿sí? Explicarse el ser, que es digamos, la filosofía del momento, digamos, y poder dar una respuesta a la biología, digamos, una respuesta biológica. Hay estudios, obviamente, hay psiquiatras que son biologistas, ¿no? Por ejemplo, el doctor, ¿vos cómo te definirías, Marcos? ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí? Acá estoy. ¿Cómo me definiría? ¿Cómo te definirías en el término justamente de la posición ante la clínica, digamos? Porque es interesante. Sí, yo en realidad lo que yo tengo como para definirme sería, o sea, soy médico, ¿no? Después hice la especialidad en psiquiatría y bueno, soy especialista en psiquiatría y psicología médica, y después lo que hice es una maestría en psiconeurofarmacología, en Favaloro, que dura 4 años, es una carrera más. Entonces eso es lo que, digamos, de alguna manera me permite posicionarme entre lo neurobiológico con un, digamos, un nivel de conocimientos extra a la especialidad, ¿no? O sea, tengo soy magíster en psiconeurofarmacología. Eso, digamos, sería la definición, es eso, a través de un título, digamos, es eso. Exactamente. Entonces uno podría decir, así como les explicó la semana pasada, que no hay una determinación, porque ustedes lo que tienen que salir de esta materia es entendiendo que no hay una determinación únicamente biológica, ni hay ni hay fármacos que curen en forma mágica a ningún paciente dentro de la psiquiatría. Por eso les digo, una cosa es darle amoxicilina para una angina, o penicilina o clavulánico para una angina estreptocóxica, y otra cosa es
la medicación que se puede dar en psiquiatría, que es siempre como acotada, bastante más acotada en sus efectos que lo que el profesional que la da, el médico de la América, quisiera, no es más acotado. Sí, Por eso tienen que ir... Hago un comentario en relación a esto, ya que, digamos, de paso hablamos un poquito de esto de la interacción en algún momento acá entre gen y el entorno, y estas dos posibilidades, digamos, de los cuadros psiquiátricos. Yo en una maestría de 4 años, todo el tiempo, todos los trastornos, todos los síndromes mentales, todos se apoyan en primer lugar en la psicoterapia. Digo para que también se entienda esto, ¿no? Porque uno, digamos, por más que esté de un lado o del otro, no quiere decir que soy hincha de River y no soy de Boca, sino que es una cuestión de complementariedad de tratamientos. O sea, no es que con un fármaco vamos a suplir otro tipo de terapéutica, todo lo contrario. Todas las terapéuticas están en principio apoyadas por la psicoterapia. La farmacoterapia es un apoyo, bueno, la psicosis tal vez... Y sostenidas, muchas sostenidas, ¿no? Sostenidas por la psicoterapia. Sostenidas, claro, pero digamos, todo el tiempo, además las guías y todo, siempre apoyan el tratamiento psicológico, psicoterapéutico más que psicológico, apoyado a la medicación. Entonces digo, bueno, nada, como para que ustedes por ahí cuando vean esto, es como la mirada del trastorno, ¿no? Pero nada más. Entonces, Brian, cuando Bleuler habla de injuria, ¿no? Pensaban hipotéticamente dos cosas que siguen siendo gen y entorno, digamos. Una, que había una lesión anatomopatológica que no encontraban, por imagen, una lesión anatomopatológica. Y por el otro lado, digamos, eso es lo que les permitía generar la pregunta sobre cuál era la injuria, que alguna vez encontrarían con alguna lesión, injuria anatomopatológica. Como les explicó el doctor la semana pasada en la consultoría, claro, bueno, ahora se piensa en vías de neurotransmisores. Es fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? Pero del día posterior. Pero en ese momento no se pensaba en el criterio de neurotransmisor, porque no existía el criterio de receptor y droga, sencillamente por eso. Porque eso tuvo que venir tuvo que elaborarse el concepto de lo que es un receptor y de lo que es una droga, una acción receptor agente, ¿cómo se diría ahí, no? Ese es un concepto, digamos, que ustedes tengan que saber que hay receptores en la célula, por ahí a ustedes les parece que es natural, pero se tuvo que arribar a ese concepto. Ese concepto no existía. Esto se entiende, lo entienden, ¿no? Los demás hagan que sí, murmuren, hagan alguna seña de que están vivos. No, sí, lo tienen que entender porque aparte de todo esto lo vemos en farmacología, así que, digamos, lo saben. Esto, lo que está hablando acá María Clara es un poco el tema de lo que es los receptores y el ligando, ¿no? El ligando que puede ser en su momento, nosotros vemos en el sistema nervioso autónomo, la adrenalina, la acetilcolina para el colinérgico, y bueno, acá también son ligandos, que en este caso serían neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina y lo demás, y los receptores, en realidad, todo esto, además, a veces van apareciendo descubrimientos nuevos que tienen que ver con esto, ¿no? Como lo que dice María Clara, con la aparición de nuevos receptores o nuevos... Claro, porque la aparición es una creación epistemológica, ¿me entienden? Es una idea que el tipo dice, si por ejemplo, tal aldolasa funciona en tal sentido, voy a buscar, y el receptor no es que está marcado en cada célula como diciendo, hola, yo soy el receptor, es una proteína, una parte de la membrana que es sensible al ingreso de ese receptor, al toque o a la conexión con ese ligando, como dice el doctor. Pero eso es una idea, pero no se puede ver anatomopatológicamente, pero la idea de Kraepelin era encontrar una anatomopatología, que nunca se encontró y no se encontró hasta ahora, ¿no? Con respecto a esto que les estoy diciendo. El otro era pensar, digamos, a la persona en el ambiente. Ya Pinel y Kraepelin después, hay una descripción muy buena en donde Kraepelin dice, me he encontrado con que en estos megalómanos han sido de chicos personas que han sufrido menosprecio, y es interesante cómo el delirio viene no dice, bueno, cómo el delirio parece como contrario a estas situaciones reales que han vivido. El mismo Kraepelin ve esto, digamos, ve
que nadie hace el delirio, nadie elige el cuadro psicopatológico porque quiere, sino la estructura en relación al discurso. El psicoanálisis justamente propone como a la psicosis como una posición también discursiva, subjetiva. Entonces el psicoanálisis piensa en la estructura discursiva subjetiva de la neurosis, de ese territorio intermedio borderline, que puede ser discutido por algunos no. Ahí yo les puse las perversiones como cayéndose del lado de las neurosis, ¿no? Así, poco caído, porque vamos a hablar de rasgo perverso. Entonces, cuando no sé quién, Faustina me decía, ¿seguimos hablando del mapa forzadísimo en clínica? Claro que seguimos hablando. No vamos a hablar de muchas otras cosas. Tenemos que aprender ese mapa, porque no es que ustedes saben ese mapa. Ese mapa lo vieron una vez, lo vamos a seguir viendo varias veces, pero ustedes tienen que aprender algo de las características de esos territorios. Entonces la injuria, te diría, la injuria de la injuria, como un poco pensado, o vendrá justamente con un traumatismo, o digamos, siempre endógeno o exógeno. Es Freud el que empieza a generar la idea de que uno es producto de su historia. Y para Freud tiene un debate con Janet, ¿no? Que es el padre de pensar justamente la disociación en las histéricas, un psiquiatra francés. Entonces Freud discute en este punto con Janet si justamente la disociación es histórica o si la disociación es constitutiva. Para Janet la disociación era primaria, ¿se entiende? Esto de cómo pensar lo asociado y disociado de la conducta, ¿no? Asociado a qué y disociado de qué. Esto es según cada momento epocal, ¿no? Cada momento epocal tiene una manera de pensar la disociación, tiene una manera, es digamos, una forma de pensar la disociación. Entonces la injuria queda no descripta, porque no te dicen le dieron un martillazo en la cabeza y quedó esquizofrénico, nunca lo dice eso. O sufrió varicela y quedó, porque ellos sabían diferenciar muy bien los cuadros que eran de lesiones, ¿no? De lesiones anatomopatológicas después de una encefalitis, después de una epilepsia, lo que era posterior a una lesión orgánica, ellos, aún los psiquiatras desde el origen sabían diferenciar eso de lo que serían ciertos cuadros psiquiátricos que aparecían sin ninguna evidencia orgánica que les fuera causa. Entonces la búsqueda de la causa siempre anduvo por esos lados. ¿Se entendió? En cambio, para el psicoanálisis, uno es sujeto del discurso, del ambiente, ¿me entendés? Y se arma de esa manera. Obviamente que también reconocemos, digamos, las cuestiones orgánicas, y también muchos psicoanalistas cuando están trabajando mandan a medicar a los pacientes porque necesitan ser medicados, aunque no sean justamente psicóticos, no necesariamente psicóticos, a veces se deriva al paciente para que lo medique un psiquiatra, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva más filosófica, se podría pensar que la intervención afectiva podría llegar a ser un tipo de injuria que causalice este tipo de afecciones. Sí, cuando uno lee los libros de psiquiatría, dice Pinel, ¿no? Hombre iluminado por la Revolución Francesa, y te marca todo, y lo mismo que Kant, cuando vos ves en filosofía Kant. Entonces vos ves la luz de la Revolución Francesa iluminando a Kant, quien arma toda su filosofía, y justamente pensás el imperativo categórico y todo lo demás en relación a lo que son los ideales de la Revolución Francesa. En relación a esto de la filosofía, cada época también tiene sus filósofos y sus dimensiones, entonces, bueno, también de poder pensar cómo se piensa el ser en el mundo. Quiero decir una cosa, el psicoanálisis no es una filosofía, el psicoanálisis es una práctica, se practica el psicoanálisis no es una filosofía, tiene un enorme desarrollo doctrinal, pero no es una filosofía, porque la filosofía explica el mundo, y el psicoanálisis no es una cosmovisión, no es una filosofía que explique todo lo contrario. El psicoanálisis se basa en la idea justamente de que va a explicar algo y no el todo.
porque si no estaríamos en una cosmovisión, ¿sí? Quedó claro esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo que está en el centro del psicoanálisis es la castración, por eso el sujeto está barrado, por eso el sujeto sabe y no sabe al mismo tiempo, y aparece la idea del inconsciente. El psicoanálisis no es una filosofía, el psicoanálisis es una práctica basada justamente en la noción de lo que es la transferencia y el inconsciente, ¿sí? Los síntomas, si son transferenciales, serán neuróticos, si no son transferenciales, justamente serán más del terreno que vimos borderline o psicótico. Justamente para la esquizofrenia, ¿no? Que ustedes, digamos, tienen, digamos, lo que tienen que saber es que las esquizofrenias clásicamente, como lo vieron en el teórico, ¿no? se clasifican en simples, ¿no? Vamos a ir viendo. Simples, paranoide, hebefrénica y catatónica. Y residual. Bueno, no, ¿sabes lo que quería decir? Que abrí el micrófono porque estaba diciendo una cosita chiquitita. Perdón que te busco. ¿No tenés la cámara abierta? No, sí. Yo creo que sí, porque me veo a mí, no sé ustedes. Sí. Igual no importa, aunque me escuchen. ¿Qué importa? No, nosotros a veces, desde infanto juvenil a la esquizofrenia, por ahí la vemos con una mirada más desde el neurodesarrollo. Entonces, a nivel de Noxa, de una perspectiva neurobiológica, siempre la mirada de lo genético, también relacionado con alteraciones obstétricas, hay un montón de complejidades, pueden dar hipoxia en el recién nacido, eso también es un factor de riesgo que después se vio en estudios, así longitudinales, los factores de riesgo. Y dentro de las cuestiones en los chicos sabemos que hay la discapacidad intelectual, la epilepsia, las malformaciones en la línea media, los signos de foco menores, son todos signos, ¿sí? que hacen que uno tenga más predisposición a tenerlo. No sé si se llega a entender. Entonces, hay un montón de condicionamientos que hacen que uno sea más factible. Todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo, como alteración en el lenguaje, conductuales, o la inquietud psicomotora, todo lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual, impulsividad, cuestiones agresivas, son un factor de riesgo más, ¿sí? Nosotros le decimos a eso como todo lo que tiene que ver con los síntomas premórbidos para la esquizofrenia, que es por ahí lo que vemos en mi campo. Después el pródromo ahí de la esquizofrenia, como el pródromo de la gripe, son como los síntomas más atenuaditos, ¿sí? Y ya los factores de riesgo que ustedes vieron como las personalidades más esquizoides, más solitarias, esquizotípicas, que son como ahí como factor de riesgo para la esquizofrenia, para la esquizofrenia ya en todo su esplendor, con todos los síntomas que ya hablaron. Sí, el tema de la causa de la psicosis infantil, la doctora trabaja con niños y adolescentes, y ahí hay que saber diferenciar lo que aparece. Una cosa, como les expliqué en la otra consultoría, es el desencadenamiento de la psicosis, en lo que sería, si es adolescencia, la llamaríamos hebefrénica, como antes se llamaba Hebe, la diosa de la juventud, y si fuera, las otras clasificaciones, porque la clasificación de las esquizofrenias no tiene una sola, no tiene un solo elemento para tomar en cuenta, porque la simple es porque no cursa con deterioro y sin brote. Vamos anotando, ¿no? La simple cursa con deterioro y sin brote. La paranoide no es paranoica, es paranoide, porque cursa con más delirio, ¿sí? La catatónica es la que cursa más con elementos corporales, por ejemplo, rigidez, flexibilidad seria, temblores, hace algo en el cuerpo. Cuando la doctora decía, digamos, poder pensar la residual, sí, es la que queda después de los brotes como justamente una esquizofrenia crónica, ¿no? En donde lo que predomina es el deterioro y el achatamiento afectivo, ¿no? Entonces ahí pueden pensar justamente que donde predomina en la esquizofrenia, y para pensar la esquizofrenia, ¿qué tienen que pensar? Que haya brote, que haya alucinación, auditiva, que haya delirio, que haya desapego, ¿no? A ciertas estructuras del lenguaje y aparición de neologismos, se entiende, un trastorno discursivo importante. Ese es el diagnóstico que ustedes tienen que pensar para esquizofrenia, si aparecen justamente algunos de estos trastornos,
o, por ejemplo, un fuerte negativismo, que aparezca el paciente con un negativismo pasivo, ¿no? Que no se quieren mover para ningún lado, y haya hecho el desencadenamiento de una psicosis. Obviamente que ustedes no van a conducir el tratamiento si es que no hacen la especialidad, ni van a medicar. Ustedes, si entra un paciente que tiene un trastorno en el cuerpo, en el cual ustedes ven un negativismo pasivo, tienen que descartar una causa, como siempre les decimos, traumática, del medio interno, metabólica. No van a ser, es una esquizofrenia catatónica. En la guardia que entra alguien primero tienen que pensar en una ACV, ¿se entiende lo que digo, no? ¿Se va entendiendo, Marcos y Bárbara, sí? Sí, no, genial. Esta cuestión de todos los diagnósticos diferenciales antes, claro, de la cuestión orgánica, siempre considerar. Claro, entra un paciente. Nosotros decimos tumoral, inmune, traumático, metabólico, toda la cuestión de los tóxicos, ustedes las tienen que tener re claras porque les va a pasar. Exactamente. Entonces, para una desorganización del lenguaje, descartar siempre la cuestión orgánica, que por ahí les va a ser más simple y después, bueno, exactamente. Eso es como re importante. Tenemos que ayudarlos a hacer eso. Porque, ¿saben cómo se van a enterar ustedes, siendo médicos y médicas generalistas, de que lo que vieron era una catatonía, una esquizofrenia catatónica, cuando son amigos del psiquiatra, de la psiquiatra que la atendió, y dijo, no, al final descartaron todo, era una esquizofrenia? Así se enteran ustedes que es una esquizofrenia. Ustedes que ustedes no tienen que diagnosticar apresuradamente con esto. Se los damos para que sepan, y siempre se los comparamos con los cuadros que son más prevalentes. Porque, pues les vuelvo a decir, si ven un señor mayor entrar a la guardia y está así con los ojos para atrás y medio duro, no van a pensar que es un brote esquizofrénico a los 65 o 70 años, van a pensar que tiene una ACV. O van a pensar que está con un trastorno del medio interno, o que hizo, digamos, una falla orgánica de algún tipo. Lo que tienen que ver es que a veces ese negativismo, sobre todo en los jóvenes, yo he visto catatonías, y Marcos y Bárbara también las deben haber visto, sí, hemos visto catatonías, pero bueno, son catatonías diagnosticadas con un diagnóstico diferido. Ustedes en la guardia no van a pensar que un paciente viene con un trastorno del movimiento, o de la actividad, o de la palabra, y no van a descartar lo orgánico. Ustedes tienen que descartar lo orgánico, porque ustedes están estudiando medicina, tienen que descartar lo orgánico primero, lo orgánico que puede expresarse como trauma, como, vuelvo a decir, trastorno del medio interno, con una ACV, yo qué sé, una arritmia con un síncope. Si alguien le da un síncope, que son dificilísimos después de encontrar la causa, porque síncope se llama a la caída total de la conciencia en forma abrupta, ¿no? Y en general puede corresponder a un trastorno cardíaco porque tiene una arritmia, o a algún trastorno neurológico, pero ustedes no van a pensar que le dio un síncope y es una histérica, por ejemplo. No. Primero tienen que ocultarle el corazón, ver si está con una arritmia. A ver, chicos, si me ayudan un poquito, Marcos y Bárbara. Está con una arritmia. Sí, perdón, es que como lo decías también un poquito esto, las dos cosas, esto de hacer todo un exhaustivo examen clínico, desde toda la cuestión biomédica para descartar todo y puede detenerse mucho en la persona y en los familiares. Claro. En esa cuestión, más cuando hay tóxicos, tener a los familiares para ver si hay algún mecanismo, si alguien estuvo presente, y como ya dijimos en otros prácticos, esto de no subestimar a los pacientes psiquiátricos cuando ya vienen con el cuadernito, la libretita, o con la cajita de remedios de lo que toman, y que igual los ven diferentes a como están siempre. Esa cuestión es sumamente importante. También yo quería aclarar, como yo hago niños, el tema de los niños. Viste que en los niños las cuestiones ansiosas a veces dan en cuestiones ilusorias, los amigos imaginarios, esta cuestión de la cuestión fantástica, un discurso que parecería como más mesiánico, que es como más característico de los niños, y nunca tiene que ser mal interpretado, porque a veces no llegan a la consulta chicos que por tener como creencias que parecen irracionales, pero a veces lo ven como personas o psiquiatras que ven adultos, en lugares donde no hay psiquiatras infantos juveniles que los mandan con el diagnóstico de esquizofrenia, ven en la familia. Bueno, por eso es tan importante. Y ahí tenemos que recortar. Claro.
Yo me acuerdo que cuando entré a la residencia, que éramos 3.000 los que dimos el examen en ese año, y entramos 300 a todas las residencias, ¿no? de Capital y la provincia de Buenos Aires, yo entré al Hospital Álvarez, ¿no? Éramos 3.000 médicos que nos habíamos recibido y había 3.000 cargos de residente para las diferentes especialidades. Yo que sé, en psiquiatría había 10 cargos, 15 cargos. Yo sé, en realidad, en ese momento, que era la etapa del proceso en 1981, se llamaba psicopatología. Yo hice la residencia en psicopatología en un hospital general, pero yo había cursado psiquiatría en el Moyano. Y me acuerdo que una de las preguntas era un multiple choice, de donde uno tenía que contestar, ¿cuál es la presión en la cava, en la vena cava? Después la otra pregunta era, ¿cómo se medica el diagnóstico y medicación de una otitis media? La otra era, describa una fractura de Putocols, y otra, eran 100 o 150 preguntas de choice que uno tenía que hacer, que era de todas las especialidades, obviamente, porque dábamos ingreso por esa, si aprobabas todas esas preguntas de medicina, te pasaban a unas entrevistas que las hacías ya con la especialidad que elegíamos. ¿Se entiende, no? Cómo es el proceso. Y me acuerdo que una pregunta estaba muy bien hecha y decía, si llega un niño a la guardia, dice que es Batman, que habla con su amigo imaginario, se pelea con la madre, y no quiere comer galletitas tal, ¿usted qué diagnostica? Esquizofrenia, niño normal, paranoia, y lo que había que poner era niño normal, obviamente. Porque era como para hacer entender a las cabecitas médicas, ¿se entiende? Que aparte, porque el paciente venga raro no significa necesariamente que sea un psicótico, menos un niño. Ojo con los niños, aparte, como que para mí los niños son sagrados, así que ojo con los niños, ¿no? Porque siempre hay que prestar mucha atención, ver de qué se trata y ver que no haya un problema de violencia familiar con el niño o de violencia contra el niño. ¿No, Bárbara? Sí, nosotros la cuestión así traumática, por ahí la cuestión así traumática de la infancia o del trauma crónico de la infancia lo vemos todo el tiempo en cada una de las patologías o desórdenes que nosotros vemos o condiciones, todo el tiempo. Yo no me atrevo a decir el 100%, pero en un 90% de los pacientes que nosotros vemos, la cuestión ambiental es la que prima. Y les puedo asegurar, y pongo las manos en el fuego, que si uno corrige, es una estupidez decir, pero si uno va ordenando de a poquito, con la ayuda de la interdisciplina y las interinstituciones, mucha ayuda a veces del Poder Judicial, a veces, las escuelas que soportan una masa muchas veces, de los trabajadores sociales, las cuestiones en terreno, y eso va mejorando, y hay chicos que tienen como un poquito más de estructura del hogar, todo cambia, pero todo cambia. Porque tengo 1500 historias en relación a eso, cómo va cambiando en relación al ambiente, y a veces los traen porque busca una medicación y queda como el estigma de la medicación y que el chico trata mal o el chico pega, por eso necesita la medicación, como toma la medicación el psiquiátrico, como toma la medicación, él está enfermo, y él muchas veces el que viene a hablar del síntoma de la familia o del síntoma del sistema familiar donde está inmerso. Así que bueno, ojo a eso porque es sumamente importante, ya lo van a leer ustedes en la práctica, pero bueno. Eso lo ponemos como el niño síntoma de un problema familiar, eso lo ponemos así, ¿no? El niño como síntoma de una conflictiva familiar, ¿sí? Lo ponemos así. A veces decimos... social, ¿no? Poner familiar, social, ¿sí? Bien. Sí, a nosotros nos gusta pensar como el niño como el agujero negro, como diciendo que no hay que entrar ahí, sino de ver los márgenes de ese niño. Al conocer todos los márgenes, que son las figuras de apoyo que tienen, ahí es como vamos entendiendo y cómo vamos mejorando todo. Pero es impresionante, hay un montón de casos que son muy significativos, que ven los pacientes como muy, muy descuidados y que realmente se va ordenando el ambiente, o a veces los cuidadores como que se van ordenando un poquito mejor, hacen un tratamiento y todo va cambiando. Al principio suele parecer muy frustrante, o parece que nada mejora. Nosotros hace poco tuvimos un paciente que lo presentamos en Ateneo, que vino con ideas de muerte, después medio que al oído me decía que además se quería matar, era de un pueblo cercano, entonces nos preocupaba. ¿Qué edad? Decinos la edad. No, era un chico de 13 años, nos preocupaba un montón,
ya no los traían como el psicótico del pueblo o el loco del pueblo. Como nosotros no estamos tan acostumbrados a ver la psicosis, esta es la esquizofrenia que nombran ustedes, nosotros lo vemos en menos del 0,1%, por eso es lo último que pensamos. Entonces, bueno, no cerraba, hablamos con la mamá nos parecía súper continente, volvió a la casa, a los 4 días volvió, de sus ideas, las ideas de muerte tenían un poquito menos de vigor, sostenía las ganas de matar, lo fuimos sosteniendo, ya no quería ir a la escuela, no quería relacionarse. La forma que él decía por no querer ir a la escuela, él decía porque le habían hecho bullying a su abuelo, era como una excusa que era como demasiado literal, como no se podía creer, como un poquito, como que no tenía mucho criterio de realidad para que él no quería, entonces nosotros imaginamos que había como algo más. Entonces lo seguimos viendo, y lo que nosotros vimos, si nosotros tenemos a alguien con idea de muerte, a veces pensamos que puede haber una depresión, una cuestión traumática, un trastorno bipolar, conductual, como tenemos muchos como diagnósticos diferenciales como para pensar. Pero bueno, no cerraba por ningún lado, y después este chico, siguiéndolo, era una cuestión, vino con síntomas somáticos de ansiedad. Después empezó con mucho temor así a la incertidumbre, las cosas nuevas, dificultad para tragar, el corazón se le salía cada vez que le latía, ¿viste? Con todos los síntomas bien somáticos, y lo que pudimos ver realmente que era un trastorno de ansiedad. Y esa cuestión ansiosa... La angustia, lo que la doctora llama trastorno de ansiedad, es muy importante en este sentido de que la angustia no es algo que de por sí sea una evidencia, hay que poder desarrollar lo que se llama la angustia, porque si no, él venía, por ejemplo, con el puber, ¿no? Al que está relatando el caso clínico, venía con ideas de muerte, pero ven que en el momento en que es escuchado, entra en un dispositivo de escucha, los padres están más atentos y todo lo demás, eso deja el camino para que aparezca la angustia como tal y no taponada por estas ideas de muerte. Si uno se queda tomado ahí, no aparece esto. Sí, Bárbara, te escuchamos. No, queríamos alguna literatura más analítica que nos ayudara a nosotros, que somos más burros, los psiquiatras, a entender un poquito, y lo que nos explicaba la literatura, por ahí leyendo más a Janín, que los pacientes, los niños, ante su padecimiento, demostraban como un vacío, que tenían que exteriorizarlo, a veces con ideas tanáticas como de muerte para preservarse ellos, y en esa preservación ellos se limitaban a defenderse lo más que podían, a ese yo tan vulnerable. Bueno. Y en este chico se vio cómo expulsaban, y ese vacío que le daba en la cuestión ansiosa, y todo lo que expulsaba en la cuestión así de muerte. Muy bien, vamos ya que trajo la dimensión del psicoanálisis, muchas veces las ideas de muerte en los niños y en los jóvenes, y también en los adultos, tiene que ser interpretada como una... No necesariamente porque la persona se vaya a matar, puede decirlo y matarse, puede no decirlo y matarse, quiero decir que esas cosas populares que si lo dice no se mata, no es así, puede decirlo y matarse, pero que tal como en el caso que trajo la doctora, Darling, lo que ustedes ven es cómo, lo que aparece ahí es cómo faltarle al otro. Hay una pregunta que tiene que ver con nuestra existencia, que nosotros para poder existir como seres humanos, hablantes y amados en el mundo, tenemos que significar algo para el otro. Entonces, muchas ideas de suicidio tienen que ver con te falto, voy a faltarte, necesito que me inscribas como algo que vos necesitás. Como ya lo dije en otra consultoría, el juego de los niños, que uno entra y dice, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está? Y uno lo ve que está bajo la mesa. ¡Ay, no está fulanito! ¿Cómo lloro? Y él se ríe, o ella se ríe, y salen al encuentro. ¿Eso qué implica ese juego de no estar para la madre? Implica que demostrame que soy imprescindible para tu existencia. Si soy imprescindible para tu existencia, tengo existencia propia. Entonces, la dimensión muchas veces de las ideas de suicidio es necesito a alguien a quien faltarle. Esa es la lectura que hace el psicoanálisis. Todos necesitamos para nuestra vida a alguien a quien faltarle. Si no hay falta, si no le hacemos falta a alguien, no podemos existir. La dimensión del amor está jugada también ahí, ¿no? En donde ser amado por el otro implica esto, conjugarse algo del orden de la falta. Ahí se ve claramente en el caso de la doctora. Ustedes dirán, pasamos de la vía noradrenérgica o serotonina a la falta, al otro. Bueno, es así. ¿Qué se le va a hacer? Es una materia así, cada materia tiene sus dificultades, esta tiene esta.
Entonces, porque cada materia tiene sus dificultades. Bueno, esta materia en salud mental tiene pasar a veces del orden del discurso a cómo ustedes tienen que diagnosticar en la guardia, tienen que hacer diagnósticos diferenciales. Bueno, esta es la complejidad de la materia. La complejidad de esta materia es que ustedes piensen estas cosas, desde la familia hasta una ACV. Uy, qué difícil, bueno, es así. No hay nada más difícil que la clínica. La clínica es soberana. Como dice el axioma médico, la clínica es soberana. Entonces nosotros, ustedes ¿qué intentamos con esta materia? Formarlos como médicos y médicas generalistas, que ustedes sepan diferenciar un cuadro orgánico de un cuadro que no lo es, en la guardia, en la interconsulta, ¿se entiende? Saber cuándo pedir en el consultorio, cuándo saber la derivación, cómo se hace. Y cómo ustedes pueden hacer de contenedores de un caso, digamos, en donde el sujeto es un sujeto social. Entonces uno dice, claro, voy desde el sujeto social, la dimensión de la pulsión en Freud y Lacan, hasta pensar los neurotransmisores. Sí, así es como es la complejidad de la especialidad. Así hay que entenderla, porque si no, la gente cree que entiende, porque yo, perdón que interrumpa el tema con esto, pero ya se sabe la modalidad y fecha del parcial. Ay, Micaela, no va a haber parcial, Micaela, es un trabajo en la casa domiciliario. Sí, bueno, se refiere al trabajo, profe. Bueno, sí, no, lo van a hacer en grupo, ya les vamos a dar los temas, lo están trabajando la jefa de trabajos prácticos, ya lo vamos a decir próximamente, sí, cuando ustedes tienen que hacer el trabajo domiciliario. Bueno, integrador domiciliario, ¿sí? Lo harán en grupo, por lo menos traten de comentarles a los que no ven ni los teóricos, van al práctico y miran el teléfono, o no ven las consultorías, traten los que están interesados en la materia de decirles algo para que aprendan, así por lo menos en transmisión horizontal, ¿no? Pues nosotros también hacemos transmisión horizontal, tratamos de hacerla más horizontal que se pueda hacer la transmisión. La transmisión también tiene un poquito de verticalidad, necesariamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que son dos, y la transmisión tiene... Bueno, aprovecho de hacer una pregunta. ¿Yo mañana hay clase? No sé. No sé por qué es la pregunta. Agustina, espera un poquito que termine de grabar. Bueno, quiero decir esto. Hablamos de las psicosis disociativas. Sí. Faustina dice, profe, una duda. Los que tienen pensamientos suicidas, los cortes y eso. No sé qué más dice. A ver, decilo por el micrófono. Vamos a volver al tema de la psicosis disociativa, después arreglamos los problemas de no sé, de los días o no sé, que tengan. Vamos a terminar de explicar una oposición. Vamos a volver a dar psicosis disociativa, no es que lo único que van a aprender es lo de hoy. Pero las psicosis disociativas, ¿a qué otras psicosis se oponen dentro del territorio de la psicosis? A las que no cursan por brote, que son las fasotímicas, o que son justamente la psicosis justamente de la timia, ¿no? Las llamamos fasotímicas. Bueno, ahora tienen la cuestión antes las llamábamos maníaco-depresivas, ¿no? Y ahora, si querés decir, Marcos, amplía un poquito más, quiere decir que cursan por fase, no cursan por brote. El brote implica brote, defecto, caída en lo cognitivo y afectivo. Brote, ¿se entiende? Y caída. Siempre cae más abajo de lo que estaba antes del brote. Eso es un brote que es típico de las disociativas, esquizofrenia. Las fases son diferentes, se llaman fasotímicas o bipolares. Bipolares, se me cayó el vaso a mí, hizo un brote y una caída. Bueno, entonces... ahí el doctor les va a explicar un poquitito. Dale, Marcos, seguí vos. Bueno, dale. Sí, la psicosis, bueno, lo que recién ahí, un poco para ampliar, este tema, las psicosis afectivas, o sea, dentro del trastorno bipolar, justamente esto que cursa con fases, donde uno, digamos, puede tener en la enfermedad fases de distintos polos de lo afectivo, ¿no? Esto lo hemos visto en psicosemiología, de alguna manera, ¿no? Lo que tendría,
digamos, la timia aumentada, tendríamos lo que es la manía, donde el paciente presenta un estado de verborragia, exaltación de una hipertimia, que pueden ser con ideas delirantes, muchas veces la manía así, de tipo megaloma, neurotomanía, de los temas que ya hemos visto, con una gran disfuncionalidad del paciente, ¿no? El estado de hiperprosexia, la taquipsiquia y demás, y en otros momentos, o sea, en algún momento tienes ese estado de hipertimia, de manía, y después hay periodos donde el paciente cursa con depresión, digamos, que sería el polo opuesto, ¿no? Por ahí lo que podemos ver en esto, como recién decía María Clara, que no tienen ese déficit, ese deterioro cognitivo, ni ese defecto afectivo, como lo llamamos, lo tomamos la semana pasada, que lo describe Beta, esa diferencia, con la psicosis esquizofrénica. Estos pacientes no terminan teniendo no terminan el defecto que tienen las esquizofrenias. Eso sería un poco la distinción. Después hay psicosis... profe? ¿Eh? Entre estas fases no hay un deterioro. Puede haber un deterioro, pero no es el déficit cognitivo, o sea, el deterioro cognitivo que tienen las esquizofrenias. Siempre es menor. O sea, el máximo deterioro tiene esquizofrenia. El trastorno bipolar, digamos, en teoría, digamos, una fase hasta depresiva no te va a dar un deterioro, pero un compromiso puede generar. Digamos, es más, esto está estudiado, un poco preguntabas vos la otra vez, qué pasaba digamos, yo te hablo siempre más de las cuestiones más neurobiológicas, en una, por ejemplo, depresión, y esto sí se ha estudiado con resonancias y demás, y se ha observado, por ejemplo, no sé, el área CA3 es un área del hipocampo que se va como achicando, va disminuyendo episodio tras episodio. Entonces, el no tratamiento de un paciente psicótico y bueno, que persista el estado, así genera un déficit, y el dejar a un paciente con un tratamiento, con un trastorno depresivo, síndrome depresivo, sin tratar, también genera un déficit. Por la disminución de los neurotransmisores vendría a ser. Es por una cuestión, digamos, tiene que ver en parte con los neurotransmisores y con cuestiones también más anatómicas, por eso te hablaba de un área, que ya no es un neurotransmisor, sino es un área cerebral, que es el hipocampo, que se va como de alguna manera atrofiando. Y eso es lo que vos ves en la larga, muchas veces en pacientes que tienen una cuestión más afectiva, que puede ser un bipolar, porque el bipolar en general tiene predominio de síntomas de fases depresivas. Lo maníaco, puedes tener, bueno, eso habría que dar una charla de trastorno bipolar. Sí, por eso le digo que vamos a seguir con el mapa de la clínica porque hay que darlo. Porque el mapa de la clínica en realidad es todo de la materia, básicamente. O sea, en realidad 3 clases no es nada, o sea, tenemos que tener a lo mejor un año para dar todo. Entonces, o sea, no es que el mapa de la clínica son dos cosas. El mapa de la clínica abarca casi toda la especialidad. Entonces vamos tomando, digamos, de a poquito, que es lo que ustedes me parece que mínimamente creo, ¿no? Sí, María Clara, como que tienen que ir conociendo. Pero, digamos, es como lo básico para que ustedes vayan entendiendo algo del tema, ¿no? Pero ustedes, y por ejemplo, Marcos, para que ustedes se entiendan como médicos y médicas generalistas, tampoco van a hacer un diagnóstico de bipolaridad, porque si entra una chica de 15 años que la madre le dice un día está triste y un día está contenta, no van a entender que es bipolar. Ni menos aún la van a medicar. Menísimo. Claro. Se ríe Bárbara, pero menísimo, porque que uno esté triste y contento tiene que ver con la vida cotidiana también. Entonces hay que diferenciar muy bien los síntomas en donde uno llegar, estos síntomas, psicosis disociativa, esquizofrenia, paranoia, parafrenia, bipolaridad, son bien de la especialidad. Pero ¿para qué se los enseñamos? Para que no los diagnostiquen mal. Se los enseñamos para que no hagan mala praxis, suponiendo que van a estar en una guardia a diagnosticar una ACV como una catatonía o una chica que está ansiosa como una bipolar. ¿Me entiende, verdad? Aparte, ahora está de moda, ahora dicen yo soy bipolar. Claro. Todos, yo soy, qué bipolar que soy. Entonces, bueno, eso corre por todos lados. Ya viene a la consulta como que soy bipolar. Yo creo que me parece acá lo más, no sé, entiendo como lo más importante es esta cuestión de la distinción entre lo orgánico, ¿no? Y por ahí lo psiquiátrico, como para cuando ustedes están en una situación de atención, poder distinguir y, bueno, y pensar
que, bueno, que si es orgánico, primero descartar lo orgánico, como hemos sido claros, y cuando ustedes piensan en algo posible psiquiátrico, la posibilidad de una interconsulta, más que, y hasta por ahí pensando, como recién decíamos, que es un esquizofrénico, no tienen ningún, digamos, bajo ningún concepto le pueden llegar a decir a la familia, porque es un diagnóstico, es como tirarle una cosa muy pesada. Pero y eso siempre, ni siquiera, claro, ese diagnóstico hay que hacerlo, claro, un especialista, y un tiene que especialista. ser diferido. Exacto. Es un diagnóstico diferido. El que ustedes no pueden diferir es el diagnóstico de hacer un diagnóstico de síndrome de excitación psicomotriz, que tengan que intervenir ahí, ¿se entiende? Por ejemplo, por alguien que tuvo un uso indebido o problemático, como se llama para mí es indebido, de drogas, pero bueno, yo tengo una postura con respecto a eso, y que ustedes vean una excitación psicomotriz que sí la tienen que atender, pero el tema no es que ustedes se van a poner, siendo médicos y médicas generalistas, a decir cómo era la parafrenia expansiva, porque la mayoría de los psiquiatras ni saben que hay parafrenia expansiva, porque no estudian nunca nada, no sé. Yo les doy como me enseñaron a mí, digamos, y porque a mí me encanta la especialidad, y bueno, y nos dedicamos a esto, pero si ustedes le preguntan a médicos también de la especialidad, no leyeron nunca ni a Krepelin, no sé si se entiende. Tienen 10 drogas, 3 diagnósticos y se las van arreglando. Bueno, pero así como otros médicos, que ustedes son profesores de ustedes en otras especialidades, les gusta la especialidad que hacen, a nosotros nos gusta esta especialidad que hacemos. Entonces, nadie les va a tomar la parafrenia expansiva como si diferencia de la confabulatoria. Eso es cuando uno hace la especialidad, ¿no? La expansiva es más de carácter, se los digo, y más de la timia, y la confabulatoria se ve más el tema delirante como más relacionado a la mentira. No llega a armar del todo una sistemática. Pero bueno, pero de todas maneras ustedes no van a hacer la guardia el diagnóstico de una parafrenia. Pueden decir, ¿estará delirando? Esa es la pregunta. ¿Será un delirio? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que generar. Para eso les damos esto, para eso les damos estas clases, para que ustedes no arriben pronta y equivocadamente y erróneamente a un diagnóstico que no tienen que hacer, ¿sí? Entonces, con respecto al deterioro, quería decir algo. Todos nos deterioramos, la vida es deterioro. Lo que hay que ver es de qué tipo. Hay que ver cómo se produce el avance de la vida, ¿no? Bueno, y estas enfermedades, nada es tan deteriorante como la psicosis disociativa, ni como la esquizofrenia, como le dijo el doctor, pero también de personas que uno ha visto en la evolución de las llamadas fasotímicas, bueno, bipolares, o como se las llame, la verdad que también una persona que ha estado tomando medicación durante 30 años y que ha tenido estas fases, no va a estar deteriorado como si fuera un psicótico, un esquizofrénico de 30 años de evolución, pero también tiene un cierto grado de deterioro, como les explicó el doctor. Pero bueno, es una situación en donde la fractura de la subjetividad es mayor en las llamadas disociativas, quiere decir, paranoia, parafrenias y esquizofrenia. Sí. ¿Quieren alguna pregunta que no sea, después dejo de grabar y preguntan todo lo del examen o no sé qué, los presentes, ausentes, y no sé cuántas cosas más, pero esto sería, y vamos a seguir trabajando el campo, claro, tenemos que trabajar el mapa de la clínica como si lo supieran, no sé, no lo saben, lo estamos dibujando, digamos, estamos tratando de justamente entender esta cuestión. ¿Les parece que... Sí. Perdón, de lo del suicidio, entonces... perdón, sí, perdón, me había olvidado, gracias por... preguntaban la cuestión, creo que Faustina, o no sé, no, Lubigne, ¿quién preguntaba? Sí, profe, yo pregunté. Decime quién sos, bueno, Faustina. ¿Estás con cámara? Sí. Pará. Volví a hablar, Faustina, si te veo. Hola, profe. Ahí está, gracias.
Y de todas maneras, todos están, viste, vos sin cámara, pero desmuteate.com, presencializate. Bueno, el tema de los intentos de suicidio, de las emergencias, de las chicas que se cortan y todo lo demás, tiene que ver con lo que antes hablábamos cuando yo estaba refiriéndome a una característica que se puede ver en la estructura borderline, pero que también se puede ver en otras estructuras, que es las actuaciones, los actings. Quiere decir, son formas de llevar a cabo un proceso de alguna manera que pone en riesgo, o que pone en riesgo a la persona u otras personas. Entonces, cuando ustedes ven ideas suicidas, están atentos y van a tratar de sostener un dispositivo que sea de atención, atender a esa persona, escuchar a esa persona. Obviamente que ustedes verán que si está muy ansiosa, muy movediza, con inquietud psicomotora, por ahí le tienen que dar una medicación, pero tienen que dar la medicación pensando que no van a medicar un psicótico, sino que la persona puede tener un trastorno de ansiedad en ese momento, digamos, o está angustiada, y ahora Marcos les va a decir, y tratarán eso. Sería como un intento de recuperar esa sensación de indispensabilidad para un otro. Claro, muy bien, Brian, sí, sí. Sería una forma de, sí, esta forma de ser para el otro, sí, de encontrar un lugar, encontrar un lugar en el mundo mediante ese corte. Es más, por eso aparece el corte. El corte, me tengo que retirar, besos, gracias por participar, Bárbara, chau, nos vemos, chau, gracias. Justamente en ese corte es donde cuando las chicas o los muchachos se cortan, ¿no? O aparece algo así, justamente para que algo entre en ese corte. Marcarse tiene que decir entrar en la marca del otro. Entonces, muchas formas de daño, de corte, de intentos de suicidio, ustedes primero le van a dar contención, ayuda, le van a preguntar qué le pasa, van a que el paciente desarrolle la demanda, y si ustedes le tienen que dar medicación, le van a indicar una medicación, porque ustedes son los únicos que hay ahí, no pueden decirle al otro día, venga, porque quedan pensando que está como un episodio de ansiedad, medican la ansiedad y la angustia de ese momento. Marcos, ahí toma un poquito vos la cuestión. Sí, sí, ahí creo que también es poco como cuando hablemos en algún momento de excitación psicomotriz. En esta cuestión depende mucho, como dice María Clara, en qué contexto aparece la cuestión del riesgo de la idea suicida, ¿no? Si aparece en el contexto de un cuadro de una paciente border, si es un psicótico, si es un paciente con un síndrome depresivo. Bueno, dependerá mucho de eso. O si es una persona normal que se atacó, digamos, que le dio un ataque de ansiedad, claro, en el baile, o no sé, en el boliche, y entonces viene con esa patología de la guardia. Entonces ahí ustedes tienen que diferenciar eso, pero es una forma de tener cabida en la existencia del otro. Tanto el intento de parece paradójico, ¿no? Pero es ganar existencia con la muerte. Eso es el acting, básicamente es eso, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá de grabar. El lunes que viene no hay consultoría, y nos quedamos para las preguntas que tienen que hacer sobre, no sé, sobre el desarrollo de las cosas. Bueno, ahí termino, chau, hasta... ¡Ah! Va a haber 2 feriados, el 13 y el 20. Claro. Porque no es que el lunes que viene es feriado, el lunes que viene yo estoy en otra tarea, pero bueno, retomaremos el 27 de marzo, ¿sí? El 27 de junio, perdón. Bueno, nos vemos el 27 de junio. Y ahora quédense, no se vayan, porque voy con ustedes, ¿sí?